COVID se paró la cosa y el primer año no hubo, el año pasado al final pudimos hacerlos, vino Jacques Philippe, y este año se ha ido retrasando un poco la cosa. Quizá ahora es un momento tardío, ¿no?, para tenerlo, pero bueno, aquí estamos. Entonces, yo voy a hablar un poquito porque no hay mucho tiempo. Presento un poco a Higinio y después a don Luis. Higinio Marín, pedreño, nacido en 1965, es profesor titular de Filosofía del Hombre y de la Cultura en el Departamento de Humanidades de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, Elche, desde 2006. Ha sido profesor en las facultades de Filosofía, Teología y Medicina de la Universidad de Navarra de 1990 a 1996, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra del 96 al 98 y la Facultad de Antropología Social y Cultural de la Universidad Católica San Antonio de Murcia del 98 al 2006. Ha sido profesor investigador en el Instituto de Ciencias para la Familia y en el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra del 92 al 97 y profesor en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia de 2010 a 2016. En la actualidad colabora en el Instituto de Filosofía Edith Stein en Granada. También es profesor invitado de la Universidad de Piura en Perú. Hoy nos va a ayudar a reflexionar sobre un tema que me parece muy necesario y actual, entender al hombre y la cultura contemporánea. Pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a dirigirme a ustedes. Es un placer por ser ustedes quienes son y además, y añadidamente en este caso, porque me piden que hable de algo en lo que estoy trabajando ya un tiempo y de lo que todavía creo seguiré trabajando durante otro tanto. Necesito hacer como en las obras, en los textos de los guiones de las obras de teatro, hacer una breve descripción introductoria del panorama, de la escena, que va a tener que ser inevitablemente atropellada, porque les voy a pedir que nos remontemos al Paleolítico. Pero creo que esa escena es la que va a permitir ver en relieve las cuestiones que les voy a exponer después. Y como tenemos poco tiempo, in media res. Todo lo que sabemos sobre la historia del sapiens sobre el planeta, no voy a entrar en la cuestión del origen, del momento del origen y si hay formas de homínido antecesor del sapiens, aproximadamente unos 300.000 años sobre el planeta, y esta fecha es cambiante y progresiva, nos lleva a saber que vivía en pequeñas comunidades organizadas tribal, clánicamente, o sea, en las que el vínculo era parental. Y por tanto la estructura vertebral del grupo era de naturaleza genealógica. Eso supone, por supuesto, que se ha abandonado la práctica de relaciones sexuales incestuosas que permiten la diferenciación generacional. Es así durante la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad, 290.000 años, de esos 300.000, hasta que aparecen las primeras comunidades vecinales como consiguiente a la domesticación de plantas y de animales y por tanto la invención de la agricultura y la ganadería. El relato que hace Tito Livio en Natur Recondita, cuando relata cómo Rómulo mata a Remo por haber saltado un surco que ha abierto, es el relato legendario para la filosofía política moderna de que la violencia es el acto fundacional de la sociedad humana, la violencia fratricida que comparte Rómulo con Caín, etc. Pero en los términos de la época es el relato con el que Tito Livio muestra que se funda un tipo de sociedad distinta de la clánica y de la tribal, un tipo de sociedad en la que el vínculo es precisamente un surco, una linde, y por tanto en el tipo de sociedad de aquellos que comparten una linde, o sea, una sociedad vecinal. Así se fundan las ciudades y así vienen siendo las ciudades hasta el día de hoy, con transformaciones que serían relevantes, pero a las que no puedo entrar. Sin embargo, nos interesa caer en la cuenta de que esa estructura clánica y tribal se mantiene latente pero ejecutiva a lo largo de toda la historia de las ciudades, incluso hasta nuestra época. En
en la que es probablemente el primer momento en el que se puede decir que esa estructura genealógica, esa urdimbre genealógico y parental de las sociedades humanas está prácticamente desactivada. ¿Cómo lo vemos? Pues, por ejemplo, fue Solón el primero, siglo VI a.C., que extrajo de los clanes tribales lo que hoy llamaríamos la administración de la justicia. Pero es todavía la estructura del patriciado romano, pero es todavía más fácil de ver en la estructura de los linajes medievales, de los aristocráticos, de los dinásticos reales, y es, bueno, no decir de aquellas civilizaciones que, a diferencia de la grecorromana y todavía con más intensidad que la grecorromana, mantuvieron la estructura clánico-tribal. La estructura clánico-tribal, incluso ya con formaciones políticas más complejas, como son las culturas germánicas y la judía. Toda la cultura judía es una nación de estructura clánico-tribal, es la tribu de los hijos de Abraham, la tribu de las tribus de los hijos de Abraham. Eso, la vigencia de esa estructura que a nosotros nos pasa desapercibida de naturaleza lógica, se hace muy visible y la utilizo con esta rapidez sintética que estoy intentando hacer en el pasaje evangélico en el que se pregunta si la que pecó fue ella o sus padres. En esa pregunta hay dos conexiones lógicas hoy inviables e insostenibles. Una, que a los males morales se siguen males físicos. Esta es insostenible hoy, pero muy interesante, porque la historia de Occidente es en muy buena medida la reversión de esa estructura lógica. Hoy los males morales se definen a partir de aquello que produce males físicos, pero por esa línea no les quiero llevar. Y la otra, que es que entre las generaciones no media ninguna clase de hiato, que el sujeto moral es una continuidad sin interrupción entre las generaciones, y que los hijos heredan de los padres los méritos y la culpa sin matiz, sin disminución, sin merma, porque social y moralmente hablando comparecen como el mismo sujeto. O sea, se tiene al respecto de las peripecias particulares de cada uno de los linajes el mismo punto de vista que usted y yo mantenemos hoy con toda vigencia acerca del pecado original. Que en aquel estábamos todos y heredamos sin merma y sin defecto los efectos de aquel acto. Esa estructura genealógica es el criterio de legitimidad con el que en mi pueblo, en el 1900, un señor tenía la misma posición, el mismo nombre social, la misma identidad pública, la misma servidumbre y los mismos derechos que su tatarabuelo cuarto, que los había ganado en Lepanto, en 1500. Entre 1500 y 1900 no hay merma en la legitimidad social de que ese linaje detente ese cargo, como no lo hay hoy, puesta en crítica en los linajes dinásticos de las monarquías de allí donde tienen vigencia. ¿Por qué les cuento esto? Porque no cabe entender nuestra época, ni siquiera la más estrictamente contemporánea, sin entender que la estructura del mundo antiguo tiene una naturaleza genealógica y que nuestra historia ha consistido en muy buena medida en la cancelación de las dimensiones genealógicas que tenían la estructura conformativa de nuestro orden cultural. El propio cristianismo, diferenciando un destino ultraterreno para justos y para pecadores, y luego con la doctrina tardía, pero con una fuente muy temprana de un juicio particular, va articulando un sujeto cuya interlocución con Dios lo presenta como un sujeto de naturaleza individual. El surgimiento del sujeto individual en la historia de Europa es de estricta matriz cristiana y se produce, déjenme que se lo diga muy deprisa, hay tres clases de sujeto genealógico: el que se transmite sexualmente, mediante el sexo; el que se transmite físicamente, quiero decir, el que se transmite patrimonialmente mediante la herencia, y el que se transmite civilmente mediante la ciudadanía. Esas son las tres dimensiones del sujeto genealógico tipológicas, de ordinario mezcladas y dependientes entre ellas,
que comparecen en la historia no solo de los sistemas sociales europeos, sino de los sistemas sociales mundiales. Cuando un sujeto abraza una profesión que no puede heredar de sus padres y porque implica la realización de los consejos evangélicos y hace los votos de castidad, pobreza y obediencia, está autosuspendiendo los vínculos que le relacionan con sus linajes físicos, patrimoniales o civiles, y que son linajes destinales, o sea, destinan al sujeto, fijan su posición, su identidad, sus posibilidades sociales. Siempre que hay un patrimonio que legar, siempre, ¿no? En las ciudades se da la primera revolución del conocimiento humano porque se permite la especialización. Se permite la especialización porque hay mercado. Si hay mercado, uno puede vivir de excedentes inútiles de uso, pero con valor de cambio. Aparece el valor de cambio porque aparece el mercado. Un sujeto puede dedicar toda su vida a una sola actividad y acumular ese conocimiento y trasladarlo generacionalmente. Esa estructura genealógica de la transmisión de los oficios se amalgama con las ciudades medievales renacientes en la estructura de los gremios. En 1500, perdonen que le haga flash, estoy intentando hacer con poco éxito, me imagino, en lo que Aristóteles llama una totalidad rápida y esencial, o sea, hacer visible un panorama inevitable, una táctica inevitablemente torpe pero impresionista. Trento, el primer lugar, 1565-68, es el primer lugar donde se define formalmente que el consentimiento paterno no es necesario para la validez del vínculo matrimonial, y por tanto es el primer lugar donde se define explícitamente que basta el consentimiento de los contrayentes, suspendiendo que su dependencia y su deber moral de obediencia filial incluya, en ese caso, la necesidad de la concurrencia, ni siquiera paterna. Eso se hace en Trento, entre otras cosas, para definir y cancelar una costumbre muy dominante en las regiones de cultura germánica de la Iglesia Católica hasta ese momento, que es requerir el consentimiento paterno. 1596, Shakespeare publica Romeo y Julieta, la historia de cómo dos adolescentes se enfrentan a unas estructuras tribales intraciudadanas que con pendencias propias todavía retienen el poder de aplicar justicia que Solón supuestamente había extraído de los sujetos clánicos, y que con la alianza de un sujeto que ha profesado la perfección de los consejos evangélicos porque ha hecho el voto de castidad, pobreza y obediencia, si no me equivoco, era un capuchino o un franciscano, con su única complicidad se enfrentan a una estructura que es todavía genealógica. Un siglo y pico antes, Miguel Ángel tumultuosamente tiene que emanciparse de los rigores de la estructura gremial a la que pertenece, reivindicando que en sus obras comparece una autoría de naturaleza individual. La estructura del sujeto individual se expande irradiante desde la profesión de los consejos evangélicos al conjunto de las profesiones civiles, a las manuales incluso, pero termina de expandirse consumando y dando forma a la sociedad europea mediante una institución, la que es precisamente la que esos sujetos crean para enseñar su oficio a lo que son sus hijos, que se llama universidad. Y que en la medida que va incorporando oficios civiles, va convirtiendo no la estructura destinal del linaje, sino la estructura libre y futuriza de la vocación en la comparecencia de la profesión. La idea de vocación profesional se estructura lógica, social y culturalmente en las universidades europeas, que en la medida en la que van asimilando oficios que no son solo los sagrados, y no ocurre entre la ética protestante y el espíritu del luterismo, como sostiene Weber, sino como un eco posterior.
Este es el panorama. He acabado la escena, demasiado larga, pero este es el panorama. ¿Por qué esto es importante? Pues porque el proceso por el que se van sustituyendo las estructuras genealógicas, el último episodio de sustitución, el último no, el penúltimo, porque es como una bomba en racimo, que sustituye la estructura genealógica en la Revolución Francesa, donde se suprime de manera violenta el protagonismo de los sujetos genealógicos de naturaleza aristocrática o dinástica. Digo que es la última y con bombas de racimo porque todavía estamos en esa. Pero ese proceso es un proceso de sustitución, siempre con un cierto carácter tumultuoso, pero que, llegado a un determinado momento, se convierte en un proceso por el que el sujeto individual se enfrenta a los sujetos genealógicos con una estructura que es ya manifiestamente dialéctica. En mi opinión, la dialectización de las categorías que, sin ser antagónicas, desde luego merecían una diferenciación, el sujeto que tiene más influencia en la historia de la idea europea en convertir simples diferenciaciones en antagonismos es, en mi opinión, sin ninguna duda, Lutero. La tradición griega y romana, pero de una manera mucho más decidida e intensa, la traducción cristiana, la traducción judío-cristiana, había sido y sigue siendo una tradición en la que el eje dominante tiene naturaleza sintética. Incluso entre extremos que son de difícil vínculo sintético. Dios y hombre, uno y trino, mortales e inmortales, cuerpo y alma, es de tradición griega. Las soluciones a esas diferenciaciones siempre son una síntesis de equilibrio arduo, pero esa es la tradición. Pecado original o libre arbitrio, fe o magisterio, lectura individual o lección pública, lector silente o magisterio docente. Esos antagonismos los introduce con un carácter, a mi juicio, bastante novedoso, no estrictamente original. Habían aparecido ya en la tradición católica, como religión y mundo, como una dialectización antagónica y exclusiva, pero con precedentes. Esa tradición es introducida por Lutero. Esa dialectización se hace violencia social en la Revolución. En la Revolución, los sujetos individuales que ya tienen oficios, que tienen patrimonio en virtud de excedentes, que ejercen profesiones que han aprendido en las propias universidades, y esos sujetos se rebelan contra unos linajes que tienen como matriz legitimadora de su posición el ejercicio de la guerra, que es el otro asunto en el que no puedo entrar, pero que es constitutivo de la mentalidad contemporánea. La crisis del paradigma guerrero que tiene lugar al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece el armamento atómico, y que tiene enormes efectos culturales y antropológicos. Para empezar, nuestros alumnos de 20 años no entienden qué queremos decir y ni siquiera saben si queremos decir algo razonable y decente cuando decimos que la vida es lucha. No saben si somos unos sujetos de una dudosa moralidad, o que hay que pelear, o que hay que... La épica hace crisis en la civilización occidental precisamente cuando el paradigma guerrero, que ha sido el paradigma antropológico que le ha dado soporte y legitimidad, se desestructura. Después de la Segunda Guerra Mundial, en ninguno de los países desarrollados vuelve a haber un presidente del gobierno o un jefe del Estado que sea de carrera militar, que había sido la carrera que más jefes de Estado había aportado una vez que se acaba De Gaulle y Eisenhower. No lo ha vuelto a ver, ni lo volverá a ver, por lo menos mientras que el patrón sea el patrón dominante contemporáneo. Bueno, ¿por qué eso es muy interesante? Porque
se produce el efecto que no puedo describir. Esto, perdonen por la publicidad, pero esto que les he contado está en un libro publicado en el 97. Se llama La invención de lo humano, lo tienen ustedes en Encuentro y estaré muy feliz de que lo lean. No lo digo por eso, lo digo por si alguien queda interesado en el asunto. En torno a todo el extraño se va produciendo un proceso lento y acumulativo que desemboca en la playa de nuestra época contemporánea, que es el futuro, hasta ese momento, la identidad, la posición, la valía, dependía del pasado que se tuviera y de sus formas de acumulación. El patrimonio, el linaje, los hábitos, la experiencia. Y el proceso que he descrito es un proceso creciente de crisis de la legitimidad del pasado como instancia. La revuelta ilustrada contra la tradición, contra las costumbres, contra el sentido común, contra el magisterio, contra la autoridad, son todas formas de cancelación de la legitimidad moral, epistémica, Descartes. Hasta ahora los filósofos han disputado, a partir de ahora, el sujeto individual, no un linaje escolar, como el de Santo Tomás, que no se atreve a decirse a sí mismo ni siquiera autor, y se basta como comentador de... No un linaje escolar, sino un linaje de autores con singularidad individual, como empieza a ser la filosofía europea a partir de Descartes, básicamente. Sí, todo las modalidades del pasado, epistémicas, sociales, morales y políticas, se convierten en un lastre y la posición se legitima y se autoriza socialmente precisamente en tanto que se cancela toda dimensión pretérita. Toda dimensión pretérita es una forma prejuiciada, lastrada y legítimamente privilegiada. Y entonces los sans-culottes, o sea, los que no tienen pasado ni en la forma de un culot, empiezan a ser los protagonistas de la historia europea. Y tras ellos, los que se definen por no tener pasado acumulado en forma patrimonial, que se llaman los proletarios. Y tras ellos, y ya antes de ayer, aquellos cuya forma biográfica es exactamente la de no tener pasado, y esos son los jóvenes. Y ahora les he traído a lo que les quería hablar. El joven es la forma culminar, si quieren, apoteósica, incluso en el sentido griego, o sea, de una culminación deizante, la forma apoteósica del proceso que les he intentado reflejar y cuya estructura, cuyo modus vivendi y cuya forma mentis dan, a mi juicio, explicación de las sociedades contemporáneas y de nuestros contemporáneos. Obviamente no estoy hablando de una juventud biográfico-biológica, que también estoy hablando de la juventud como formalidad de la autoconciencia y como paradigma de la experiencia de una vida que me recibe el beneplácito y el deseo, es deseable según la cultura contemporánea. Por eso voy a sustituir la palabra cuando hablo de la juventud, voy a sustituirla por jovialidad, que me parece que es una manera de distinguir entre. Ahora bien, la jovialidad, o sea, la juventud como formalidad contemporánea de la autoconciencia, tiene su vínculo con la juventud como sujeto social, que comparece en mayo del 68, donde visiblemente vemos el claudicar del proletariado como agente y sujeto histórico del progreso y su refunfuñante pero inevitable cesión del protagonismo a la juventud, que es la que sigue vigente y a mi juicio con un recorrido que todavía no tenemos, cuyo término no tenemos a la vista. Y por tanto, aunque la jovialidad no es la juventud, tiene requisitos sociológicos.
¿Cuándo nace la juventud en Europa? ¿Cómo podemos entender el nacimiento de la juventud en Europa? Para entender esto me sirvió mucho mi abuela, que cuando yo era pequeño me decía: hijo, yo no he tenido juventud. Seguro que lo han oído. ¿En qué consiste la juventud? Claro, a ustedes y a mí nos parece, pero es una mera convención epocal. A ustedes y a mí nos parece que la juventud es un periodo físico. Bueno, pues que sepan que nadie en su propia tradición ha estado de acuerdo con ustedes en semejante opinión. La juventud aparece cuando aparece un periodo de la vida nuevo y exclusivo y posibilitado por las sociedades industriales desarrolladas. En las sociedades de economía de subsistencia, los procesos productivos de bienes son cognitivamente muy poco complejos. Cuidar cabras, recoger nueces, trillar el trigo. Eso quiere decir que el tiempo que hace falta para que un sujeto se incorpore como un agente productivo es muy pequeño. Un niño de 5 años puede cuidar cabras. Y eso quiere decir que tener muchos hijos es tener un activo económico muy interesante. Es una de las razones, no la única ni la principal, pero es una de las razones por la que la lógica reproductiva se incorpora a una lógica económica de sistemas de subsistencia en la que tener hijos es una riqueza. En la medida en que los procesos cognitivos que producen bienes económicos se van haciendo más complejos, el proceso de aprendizaje se va alargando y el momento en el que el infante, el niño, se incorpora como agente productivo, o sea, empieza a ser ganancia y no solo gasto, se va demorando hasta las sociedades contemporáneas en las que aparece un trecho entre los 5 años, por decir algo, y los 35, con suerte, en los que el sujeto empieza a dejar de ser un gasto para su familia. Es una de las razones por las que las sociedades contemporáneas, no la única, pero una, la lógica económica de la proporción entre gasto e inversión que se tiene por hijo conduce a tener pocos hijos. Porque la renta disponible por familias habituales no da para mantener 35 años a 7 personas. Bueno, no digo que sea la única, lo saben ustedes eso, pero tengo que insistir, pero es una, y a tener en cuenta. Porque si no, a veces ponemos a la gente a situaciones para que no les sabemos dar soluciones. Bueno, no voy a entrar, pero bueno. Cuando eso ocurre, se abre un trecho, bajémoslo de los 35 a los 25, se abre un trecho en el que una vez alcanzada la madurez orgánica, y eso entre los mamíferos se llama competencia sexual, que se produce poco después de los 10 años, y todavía no alcanzada la madurez social, que se alcanza, y esta es una convención, pero una convención recurrente en muchos sistemas sociales, cuando se asumen las consecuencias de la competencia sexual, que es cuidar de una prole, se abre un trecho en el que el sujeto es, socialmente hablando, irresponsable, que es el tiempo en el que es un estudiante. Estudiante y joven significa en los sistemas sociales contemporáneos lo mismo. Y los únicos precedentes de la juventud contemporánea son las minorías de las microsociedades aristocráticas en las que tenían que asumir un proceso de aprendizaje que los convertía en algo similar a los estudiantes. Ese sujeto, además, vive bajo un régimen en el que no ha vivido ese sujeto es completamente nuevo, nunca ha existido ese trecho, nunca, vacante, en el sentido de que no tiene responsabilidades productivas, ni económicas, muchas veces ni siquiera civiles, y además cuyo umbral de salida es, por así decir, retráctil, porque basta con retrasar el momento en que se alcanza la madurez social, que es cargar con las consecuencias de la competencia sexual. Con lo cual, uno puede ser joven hasta los 65 o los 70, que es exactamente nuestra situación. Porque a su vez empiezan a formarse sistemas para esquivar que la
comparecencia de prole le saque a uno de esa. Y eso, y si tengo tiempo, se lo puedo explicar cómo ocurre. Entonces, eso ya no es la juventud, eso es la jovialidad, con base en un fenómeno sociológico, pero es la jovialidad. Y además, todo eso se produce en un régimen de aseguramiento de la satisfacción de las necesidades de la vida tan exitoso, tan eficiente y tan masivo, que es un acontecimiento descomunal en la historia cultural de las sociedades humanas, y que son, con perdón, las sociedades capitalistas contemporáneas. Con todas las lacras que ustedes quieran, a las cuales me apunto y las doblo, pero considerado desde un punto de vista histórico, vivimos en un mundo en el que rebasa con mucho los sueños de los hombres que nos han precedido. Un mundo donde podemos combatir las enfermedades, limitar las desigualdades, enfrentarnos a la muerte temprana de nuestros hijos, alargar la vida de nuestros mayores. Vean ustedes, y otras cosas que no estoy mencionando, sí, pero esas también. Y definen ese tipo. Y además, con una estructura persistente y hasta el momento fiable de suministro de bienes que garantizan la satisfacción de las necesidades de la vida con la suficiente eficiencia y regularidad y fiabilidad como para que se haya producido un fenómeno de naturaleza antropológica, que es la inexperiencia estructural de la necesidad, ya no como un rasgo social, sino como un rasgo psíquico y antropológico. La inexperiencia de la necesidad, yo no es otra cosa que decía mi abuela, hijo, nosotros hemos padecido mucha necesidad, yo no he padecido necesidad, y ustedes probablemente tampoco. Ninguno de ustedes ha tenido probablemente un hambre de la que temiera morirse, un frío del que temiera morirse, una sed de la que temiera morirse, una falta de sueño de la que temiera morirse, un régimen de esfuerzo y estrés orgánico del que temiera morirse. Y de eso la han tenido hace apenas mi abuela. Si se produce la inexperiencia de la necesidad, se produce un fenómeno capital para entender nuestra época. Y si entendemos por necesidad un estado carencial metabólico, sea del tipo que sea, por entender, merece la condición de necesidad aquel estado metabólico carencial que transparenta a quien lo padece su condición mortal y vulnerable. Todo lo que sean experiencias de la necesidad en las que no se transparenta psíquica ni existencialmente la condición mortal y dependiente de esa satisfacción no son más que formas atenuadas, alegóricas de la necesidad. El hambre de verdad es el hambre que dicen nuestros jóvenes cuando dicen tengo un hambre que me muero. Ya, pero eso en su caso es pura arqueología amnésica. No saben lo que es un hambre que se muere. Si hubieran tenido un hambre que se muere, no serían jóvenes, con la forma de la jovialidad contemporánea. Porque el elemento constitutivo y definitorio de la jovialidad como formalidad de la autoconciencia es el desplazamiento de la mortalidad como contenido definitorio de la autoconciencia. Precisamente por la incomparecencia de la condición mortal, entre otras razones, no te puedo contarle todas, pero entre otras, por la inexperiencia de la necesidad, se produce un fenómeno insólito, en términos culturales, porque es masivo, porque es determinante, porque transforma la autoconciencia, y es que somos los primeros sujetos en la historia de las culturas de las civilizaciones conocidas que no tienen la muerte como un elemento definitorio de su condición. En los textos que estoy trabajando yo le llamaba a eso el sujeto post-mortal, no porque no se muera, obviamente, sino porque vive en un mundo en el que la mortalidad no es la forma de la autoconciencia. La forma de la autoconciencia es la jovialidad, y la jovialidad incluye como elemento definitivo la marginalidad psíquica, antropológica, moral, cultural, la marginalidad de la mortalidad como un epifenómeno de naturaleza incidental y por tanto la reducción ontológica de la muerte a incidente, o si quieren ustedes, a accidente. Yo, como me dedico a la antropología filosófica, a la filosofía de la cultura,
cultura, les diré, eso está materializado en la marginalidad urbana de los tanatorios. Y cuando los ritos de duelo se desarrollan en el templo, están en el centro neurálgico de la ciudad. Cuando se desarrolla en un tanatorio que está normalmente en zonas industriales porque tiene que cumplir las ordenanzas municipales de gestión de residuos, entonces ese es el urbanismo que representa exactamente lo que les he querido decir como fenómeno de la conciencia. Y entonces ocurre que el tiempo humano se ha transformado, se ha curvado. Las personas no ven su horizonte. O mejor dicho, el horizonte que ven nunca es la muerte. Es el ocaso del ocaso, en la temporalidad y en la conciencia. Si las religiones de salvación proponen, entre otras cosas, y polarizan su mensaje, porque han de hacerlo en cierta medida, a una salvación que está más allá de la muerte, les hablan a gente que no tiene oídos. No tiene oídos. Y la consumación de esa estructura curva, yo le he llamado, perdón, en el texto, la curvatura del mundo de la vida. Lo cóncavo de esa curva es la estructura del acopio de unas satisfacciones en un régimen de aseguramiento que convierten la necesidad en una inexperiencia, o sea, en una inexperiencia de necesidad. Pero lo convexo de ese asunto es el elemento decisivo, a mi juicio, y es que precisamente porque la vida deja de tener fin, la muerte sigue siendo definitiva porque sigue siendo el final, pero ha dejado de ser el fin porque ha dejado de ser definitiva. Y la vida, la temporalidad misma del sujeto se estructura como una finalidad sin fin. Y una finalidad sin fin, como vio Kant, es un juicio de gusto. Y por tanto introduce una naturaleza lúdica en la experiencia de la temporalidad humana. La vida humana hoy a lo que más se parece es a una carrera de Fórmula 1. ¿Dónde está el fin? Es convencional. ¿Y qué es la muerte? Un accidente, una interrupción sobrevenida y indeseable, pero inevitable. La estructura lúdica de la existencia humana contemporánea, la ludificación de la sexualidad, la ludificación del trabajo, la ludificación de la política, la ludificación de la identidad en roles sexuales o de cualquier otra clase, es la textura de la conciencia jovial que expulsa como un fenómeno de hidrófugo las propuestas de vida post-mortem en una vida que se da sentido a sí misma mediante una ludificación que es competitiva. Para el hombre contemporáneo, la condena de los dioses de Sísifo es ya una ocasión de gozo. Subir eternamente una roca o una colina sin que aquello tenga ningún sentido, se inviste de sentido. De hecho, nuestros oficios no se parecen mucho, no se distinguen mucho de subir rocas. Ya verán ustedes lo que es pelearse con los chinos para conseguir que el chip que enciende la luz de los percosas valga un 0,1 euros, si eso tiene sentido de verdad, para dedicarle unos cuantos días de la vida de ustedes ahí. Pues así funcionamos. Pues eso es como subir una roca a una colina ya. Pero si te ponen a otro al lado haciendo lo mismo, se pelean por ver quién lo hace primero. Hay un elemento ludificante de la existencia que es la competitividad, que es la forma con la que se introduce en los proyectos biográficos, en las identidades personales, la idea de una finalidad sin fin, como motor pulsional de una existencia dirigida al éxito. La ludificación competitiva es el nervio de la vitalidad del sujeto jovial, en un mundo en el que el ocaso ha caído en el ocaso y en el que no hay límite. Y por tanto, porque algo bueno tiene, de un sujeto que exige
que cualquier propuesta con alcance biográfico no se legitima ni se vuelve pertinente porque solucione un problema después de la muerte, sino porque le da un sentido interno a la propia vida. Y por tanto, cualquier propuesta que gane una vida postmortal es menos relevante si no incluye un sentido felicitario de la existencia ya en este presente curvo, respecto del que el ocaso no se ve en el horizonte. Y si el cristianismo tiene, en mi opinión, modestísima, alguna expectativa, pues tiene las expectativas que le dé el Señor, que son todas, pero en términos culturales, si tiene una expectativa, es una propuesta de vida feliz. Y si no es una propuesta de vida feliz que, entre otras cosas, abre los ojos hacia un horizonte que es... en este asunto hay una ganancia antropológica. Y la ganancia antropológica es que la vida no puede definirse por lo que pasa después de la muerte solo. Como ha podido ser posible en sistemas sociales donde la opresiva presencia inmediata de la muerte exigía. Y por tanto, la idea... Déjenme que les diga una cosa de la que no tengo ni idea, pero se la digo al modesto título de fiel. Y por tanto la pastoral de la muerte tiene que ser repensada. Y la pastoral de la felicidad ultraterrena tiene que ser pensada. Y la pastoral de la lucha como ascesis tiene que ser repensada. Porque no tienen oídos para esas palabras. No solo no tienen oídos, sino que tienen un sesgo auditivo invencible y contrario. Que tiene que haber una alternativa de vida, si es que hay que dársela, que sea más plena y más cumplida en las condiciones ordinarias de una existencia, más plena y más cumplida que una ludificación narcisista. Una competitividad lúdica y narcisista, que son los términos, bueno, me dirán ustedes, y hedónica, les diré, y hedónica, porque la cima del tiempo, que es también la cima del mundo, en las sociedades contemporáneas es el placer, ciertamente. Pero ya Aristóteles, la Ética Nicómaco, había dicho que el placer es una cierta experiencia culminar. O sea, no es todo un... aciertan, no son palabras de Nietzsche, vita viventibus est esse, son de Aristóteles, refrendadas y retomadas por Santo Tomás. La vida es el ser de los vivientes y por tanto la vida tiene que ser entendida desde sí y por sí, más mediante su aspiración gozosa a no dejar de crecer en una plenitud sin rebosar, que mediante ciertamente la contrahechura de la mortalidad, que forma parte también de nuestra condición. No he acabado, pero me temo que he acabado. O sea, no he llegado al final, pero me temo que hemos llegado al fin. O al revés, porque queda poco y no sé si ustedes querrán hacer alguna pregunta. Les diré que he contado muy poco de lo que quería, que quieren ustedes que me digan, pero suficiente para que se pueda pensar y se pueda dar vuelta al asunto. Muy bien, pues ha sido un placer, les agradezco. Me han dado ustedes una cosa que un bien del que los profesores de ahora andamos muy, que es la atención. Pienso ustedes también, ¿eh? Si alguno quiere preguntar una cosa. Estaba recordando que he sido educador en la fe desde los 17 años para el sacramento de confirmación y recordaba que les comentaba
que uno es maduro, es adulto. Estoy hablando con chicos y chicas de 15, 16, a lo máximo 17 años. Había dos rasgos que le daban esa calidad. Uno, que te puedes morir, cosa que un chico de 15 y 16 años, estoy hablando del año 80, en fin, no se cuestionaba. Y el otro rasgo es cuando se asume la dimensión política, o sea, cuando un joven o una chica asumen una perspectiva, una convicción sociopolítica. Usted ha hablado muchísimo de la muerte y se me ha quedado un poco en el vacío su experiencia docente y de sabiduría que tiene acreditada en el tema de esa dimensión sociopolítica. Ya, pues se me ocurre remitirle a un libro, a un buen libro, escrito por un filósofo español, y yo creo que es un mejor libro en el que afronta directamente esto que usted me ha dicho. Le podría responder con ideas propias, pero bueno, creo que no está mal con esto. Aquiles en el gineceo, de Javier Goma. Expone, es un ensayo sobre una fenomenología del espíritu con aleaciones y amalgamas modernas y originales. Yo tengo buena opinión, sé que entre mis colegas académicos no es esa la opinión dominante, pero mis colegas académicos que son un poco envidiosos de cuando detectan originalidad libre, y en el caso de Javier la hay. Y este es su mejor libro, Aquiles en el gineceo, en mi opinión. Y ahí hay una fenomenología del espíritu en el que el proceso de maduración del sujeto se describe como asunción de la mortalidad. Y se describe como asunción de la mortalidad en tres direcciones: el matrimonio con una y no con todas, las responsabilidades civiles y el oficio y no cualquier oficio. Y me parece que ahí es muy certero. Dicho eso, yo lo he expuesto de manera más antipática y más extensa en mi último libro, penúltimo, se llama Mundus, y que salió en 2019, donde hay todo un capítulo dedicado a la libertad y a cómo se asume esa finitud mortal, que no es más que la mortalidad de la conciencia con la que los casados redujimos nuestra expectativa del deseo a una mujer y no a todas. Esa singularización, esa concreción, es una asunción, y está bien visto por Javier, una asunción de la condición mortal, o sea, finita. Y es la manera, me parece que es muy ocurrente, con la que se sale del estado estético de Kierkegaard, que es el mariposón. Perdón por la simplificación. Pero les recomiendo ese libro, me parece que hay... y el mío también. Sí, aquí. Buenos días, agradezco mucho su profusa exposición, abundante, enriquecedora y buscadora de este panorama que ha dibujado el acontecer de nuestra contemporaneidad, o sea, lo que desencadena o en qué se resuelve nuestra contemporaneidad. Pero a mí se me ocurre que recuerdo la palabra metarrelato, como si usted estuviera aludiendo a un nuevo metarrelato. Mi pregunta sería, yo no soy filósofo, como puede comprender enseguida, pero se me ocurre preguntar desde quizá la osadía, ¿qué cree usted que legitima o en qué se basa usted para legitimar su discurso, teniendo en cuenta que desde la humanidad, meramente como humanidad contingente, tiene que haber algo que justifique nuestro discurso, que no puede ser meramente la exposición de una interioridad, sino que tiene que haber algo que legitime y objetivice nuestra propuesta? No sé si me dejo entender. Creo que sí, pero no lo sé. Ahora cuando le responda lo verá usted. ¿Qué legitimaría este metarrelato? Pero, mire usted, la legitimidad de los discursos de naturaleza argumentativa
no es extrínseca. O sea, no hay un punto de contraste del que yo pueda hacer colgar eso. La legitimidad de los discursos argumentativos es intrínseca y por tanto viene dada como el resultado del alcance comprensivo de lo que se dice. Si tiene usted una mejor explicación, más penetrante y más comprensiva de las sociedades contemporáneas, tiene usted un mejor argumento. Yo este es el mejor que tengo. Las cosas valen, los argumentos valen por su peso, no por un sitio del que uno los pueda colgar. Y por su lugar en el tejido del que usted forma parte. Que es una autoconciencia de naturaleza reflexiva que quiere objetivar, quiere hacer lo que Hegel decía que era la filosofía. No es toda la filosofía, pero es un elemento de la filosofía, que es la elevación del propio tiempo a categoría de concepto. O sea, elevar nuestra experiencia común a concepto y por tanto exponerla, como lo he hecho, objetiva de una manera inevitablemente atropellada, pero las conferencias están para decir cosas como no se dicen en un libro. ¿Vale? Muy bien, entonces terminamos aquí. Parece que va a ser la última pregunta de esta tanda. Bueno, muchísimas gracias, Higinio, por tu brillante intervención. Yo quería hacer una reflexión casi personal al hilo del curso filosófico de los acontecimientos que has ido mostrando en esta etapa contemporánea a la que has llegado. Yo te quería, digamos, sugerir hasta qué punto el concepto de ironía en Richard Rorty tiene un especial calado hoy en la juventud, es decir, en la búsqueda de la inmediatez y de olvidarnos de los fundamentos. Eso en el mundo anglosajón, porque en el mundo de la Europa continental que nos toca vivir y padecer, tenemos ante nosotros una deconstrucción a gran escala, que precisamente ahora que se cumplen los 50 años de la obra de Derrida, a propósito de la deconstrucción y las fronteras de la filosofía, pues creo que tiene una enorme pujanza, ¿no? Hasta qué punto estamos en condiciones de sedimentar, de deconstruir los fundamentos de nuestra cultura, de nuestra civilización, por lo que comentabas precisamente, de arrumbar por el pasado, de denostar la tradición. Y cómo podemos superar esa inmediatez donde la muerte aparece, como bien dices tú, pues como un incidente, como un factor incluso estadístico, que algún día me tocará a mí, pero mientras tanto vivo, y por favor, no me nombres ese asunto que es de mal gusto. Esto último que tú has dicho lo dice explícitamente Mario Vargas Llosa en una entrevista que salió hace unos años en El País. Le preguntaron, con un poco de impertinencia por la edad que va teniendo el pobre, si pensaba en la muerte, y dijo: yo nunca. Yo vivo como si fuera inmortal. La muerte es un accidente, es exacto. Yo lo cito en el texto que estoy escribiendo, porque es exactamente lo que... Por abreviar, que sé que tenemos poco tiempo. A mí la mejor imagen, la de la ironía la entiendo, sobre todo en un estudioso como tú, pero la mejor imagen del sujeto contemporáneo, o sea, el sujeto que creo que ha respondido a la pregunta aquella que hacía Nietzsche de ¿estarías dispuesto a volver a vivir esto eternamente y sin final? Esa respuesta la ha dado sin un ademán de dramatismo y con una indiferencia casi de inadvertencia el surfista. El surfista está dispuesto a hacer eso hasta el final, hasta el colmo, hasta el anochecer, hasta más allá, en un resurgir constante de una existencia lúdica que no necesita fundamento, sino la simple ondulación móvil del tiempo. Ya está. Y por eso el escritor italiano Barico, cuando propone al surfista como la imagen del joven contemporáneo, a mi juicio está dando una imagen que hay que paragonar a la del Homo Viator, a la del... sí. Esa es la estructura de la conciencia del hombre contemporáneo. Un eterno retorno, porque hay una reversibilidad del tiempo, un tiempo reversible eternamente en una finalidad sin fin, que no necesita horizonte, ni que lo único que necesita es la ondulación móvil del tiempo y de la experiencia. Y por eso el gran colapso de la conciencia contemporánea es el aburrimiento, del que no me he podido hablar. Ah, sí, gracias. Muchas gracias.